Los invito a que abren su Biblia en Romanos 8:37. Cuando todo lo tienen, me puede decir un amén. Romanos 8:37. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos tu santo, precioso nombre, Padre. Oh Rey de gloria, en esta hora, mi Dios amado, me pongo en tus manos, Señor. Sea tu Padre usando mis labios, Señor. Sea tu Padre, bendito Dios. Y bendiga a este pueblo, Señor, que se han esforzado a estar en tu presencia, Señor. Bendiga a este pueblo, Padre, que se encuentra en este lugar, mi Dios amado. Sabemos, Padre, que cada día necesitamos de ti, Señor. Sabemos, Padre, que no hay nada, bendito Dios, que pueda hacer el hombre, Señor amado, por sí mismo, Señor, sino que dependemos de ti, Padre. Pero en esta hora, Señor, todo ponemos en tus manos, mi Dios amado, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Miramos la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Dice en el 28, mis hermanos, dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miramos la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos habla, mis hermanos, como la palabra de Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores. Cuando la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores, el hombre nada puede ser por sí mismo. El hombre no puede decir, yo tengo suerte o soy de suerte. No existe la suerte, sino que cuando nosotros llegamos a Cristo, conocemos a Cristo, Dios es la que nos respalda, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos protege cada día, mis hermanos. A pesar de que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, podríamos vivir en angustias, pero sabemos que llega tristeza en nuestros corazones, pero sabemos que Dios toma el control de nuestros corazones. Puede haber tribulaciones en nuestra vida, puede ser de que nosotros pasamos un momento difícil en nuestra vida, pero sabemos que la salida Dios la dará, porque Dios está con sus hijos. Dios escucha la oración de su pueblo, Él oye a los suyos, Él oye a sus ovejas. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó, mis hermanos? No es nuestros hermanos, no es nuestro padre, aunque el padre y la madre nos ama también, nos tienen gran amor. Usted ama a su hermano así de sangre y su hermano en Cristo, pero el mayor amor Cristo lo tiene. Él es el que nos ama. Él es el que nos ama. Por eso ese motivo, mis hermanos, cuando estemos bien de salud, busquemos a Dios, anhelemos de Él.
Cuando confiamos en Dios y creemos y vivimos por fe, no hay nada imposible para el hombre. La palabra dice, mis hermanos, todo lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Si fuera imposible para el hombre, diría Dios también, lo que es imposible para él, es imposible para mí. Pero cuando nosotros creemos a Dios, mis hermanos, Dios es el que toma el control. Dios es cuando nosotros se han enfermado, pero han visto el milagro de Dios, han visto la mano de Dios. ¿Sabe que a veces los doctores mienten? A veces los doctores dicen, no, pues te damos la mejor medicina. O a veces le dicen, va a venir el especialista va a tomar control, él sabe lo que hace, pero a veces no pueden. Y fallan mis hermanos. Pero una cosa es, cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, demos lo mejor a Dios, porque sabemos la palabra de Dios, mis hermanos. Miramos en Lázaro. Lázaro dice que era un hombre que no tenía que comer, era un hombre que dependía de las migajas que caía de la mesa del hombre rico. Pero a pesar de eso, él nunca perdió la fe, él nunca apartó su mirada en aquel que lo llamó, en él creía, mis hermanos. La pregunta es, ¿en quién creemos nosotros? Tenemos la fe como de Lázaro, tenemos la fe como de Abraham. De Abraham dice que a él no le hicieron un mapa, a él no le hicieron un plano, Dios no le dio un plano, el Señor no le dijo a Abraham, mira Abraham, yo te voy a hacer un plano, mira, aquí vas a empezar en este camino, de aquí te va a ir bien, pero de aquí te va a ir más peor, o aquí te va a ir mejor. No le dijo eso, sino que él creyó en la palabra de Dios. Él creyó en su llamado, mis hermanos. Él creyó en todo lo que pasó en su vida. Cuando le dijeron a él, salte de tus parentelas, él nunca dijo, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Habrá dinero allí? ¿Habrá mucho trabajo? ¿Habrá mucha comida? Él no preguntó. Él confió en aquellos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué le dijo a los discípulos? Al menos que yo me falla la vista, y me está fallando. Quizás no haya visto yo un texto en la Biblia que yo encuentro que diga Jesús a los discípulos, mira, Juan, si tú me sigues, te voy a dar esto, vas a tener esto, no vas a sufrir, vas a tener comida conmigo, no vas a sentir calor, vas a estar en un lugar muy bonito, un cuarto con aire acondicionado, con alfombra, no te vas a ensuciar, no vas a tener sed, no vas a tener calor. En ninguno, yo no encuentro un texto que diga eso. Dios, cuando llamó, le dijo, sígame. Y dice la palabra de Dios que al instante lo siguieron a Jesús. Al instante ellos dejaron todo, mis hermanos, dejaron todo. Miramos el llamamiento de Eliseo. Eliseo dijo que tenía una yunta de vacas, pero él no dijo, ¿qué voy a hacer con esas vacas? ¿Quién los va a criar? ¿Quién los va a dar de qué comer? ¿Quién los va a cuidar? Él no dijo eso. Miramos, mis hermanos, cuando nosotros creemos en Dios, Dios toma control sobre nuestra vida. Dios toma control en nuestro caminar. Un día yo conocí a un señor. Ese señor le pegó una enfermedad, se llama gangrena en el pie. Y para que él largara un poco más de vida, le tuvieron que cortar el pie. Pero a pesar que el señor ya era mayor, a pesar que no tenía un pie, mis hermanos, pero no le impedía de buscar a Dios, no le impedía de glorificar a Dios. Él cada mañana ponía una bocina en su casa y glorificaba a Dios. Él no buscaba multitudes, él no decía, pues si no hay nadie conmigo, yo no voy a glorificar a Dios. Si no hay nadie aquí, yo no le voy a cantar a Dios. Él solito ponía una bocina, oraba, cantaba y predicaba. El hermano, mis hermanos. Y muchas personas, las que no lo conocían, se maravillaban. Y era un señor que tenía una disciplina muy hermosa, porque el horario que él hacía, cuando él empezaba a cantar,
tenía un horario fijo, mis hermanos. Y mire que este señor, muchas personas, a pesar de que él no tenía un pie, pero muchas personas se quedaban inquietos y llegaban a aquel lugar y le decían al Señor que si él tenía miembros, si él era pastor, y él decía: yo no soy pastor, yo no soy nada, pero yo lo que sí sé, que yo amo a un Cristo, yo creo en un Dios y le tengo que glorificar a Dios y buscar su rostro, porque Él me ha dado la vida y aún estoy parado aquí porque Él me ha amado, y cada día tengo que andarle a Él alabanza, glorificar el nombre de Él, porque sabemos que solo Él es el merecedor de toda honra, de toda gloria, mis hermanos. Ese es el motivo. Por eso dice la palabra de Dios: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que puede haber hambre, mis hermanos? Miramos a Elías, él nunca dijo: porque no hay comida, no hay agua, pero al Señor le dijo: vete en tal lugar y ahí vas a comer. Y yo tengo una viuda preparada ahí para que dé alimentos. Aunque la viuda, ella decía: ya no hay harina, ya solo hay un poco de harina, un poco de aceite, pero era palabra de Dios, era una orden de Dios. Y Elías le decía a la mujer: la harina nunca va a cesar de tu jarra y el aceite nunca va a cesar, porque es palabra de Dios. Y así pasó. Hasta que pasó la sequía, mis hermanos, nunca la mujer, nunca sufrió, aunque en su mente de ella pensó vamos a morir, lo único que tenemos es lo que vamos a comer y después vamos a morir. Pero cuando no es la voluntad de Dios, cuando Dios está con nosotros, somos más que vencedores, más que vencedores. Cuando nosotros no ha llegado a nuestra vida, ha llegado en nuestra vida, ha llegado en mi vida también, ha llegado en mi vida desánimo, ha llegado en mi vida fracaso, ha llegado en mi vida enfermedades, pero sobre todas esas cosas, mis hermanos, nunca he apartado la mirada de Dios. Tampoco no digo que soy mayores que ustedes, pero yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios que todo lo puede, yo creo en un Dios que Él tiene la solución, yo creo en un Dios que Él todo tiene en sus manos. Aunque los doctores digan: tú vas a salir sano de aquí, pero a veces no. A veces se empeora la persona, a veces sale más peor. Pero miramos, mis hermanos, ¿por qué la palabra de Dios dice: somos más antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Dice, mis hermanos, significa alcanzar la victoria, triunfar, tener una ventaja sobre otro, obtener un resultado favorable, someter y dominar. Sin embargo, la victoria del creyente consiste en vencer el pecado, al diablo y la carne y al mundo, y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Escrito: el que nos hace triunfar, el que nos hace vencer, el que nos hace victorioso, es solamente Cristo el que nos hace victoriosos, mis hermanos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Sabe que de Dios viene todo. Nada puede ser el hombre por sí mismo, nada. Cuando nosotros estemos bien de salud, busquemos el rostro del Señor. No lo busquemos cuando estamos enfermos. No lo busquemos cuando no tengo dinero. No lo busquemos cuando no tengo comida. No lo busquemos cuando no tengo $1. Porque Dios no trabaja así. Dios no es bombero, mis hermanos. Son los bomberos. Usted lo llama y le dice: yo tengo una emergencia, se encendió una casa o hay un incendio. Ellos llegan al instante y apagan el problema y arreglan el problema y se van. Pero Dios no es así. Dios, cuando nosotros creemos a Dios, porque lo creemos de corazón, es porque confiamos en Él, hemos creído en Él. Miramos los discípulos, mis hermanos, comieron con Él, creyeron en Él, dieron la vida por Él.
¿Cuándo les hicieron, mis hermanos? Saulo, cuando perseguía a la iglesia, ¿cuántos cristianos murieron? ¿Cuántos cristianos fueron encarcelados? ¿Cuántos cristianos, los reyes se divertían? ¿Cómo verlos en un estadio? ¿Cómo ellos los mataban los cristianos, mis hermanos? ¿Pero por qué ellos se dejaban? Porque ellos creían un Dios grande, creían un Dios poderoso. Aunque se murieran, sabían a dónde iban a ir. Eso es lo que nosotros creemos. Si es la voluntad de Dios de morirnos, no vamos. Y si es la voluntad de Dios pueda tener una enfermedad, el ser humano puede decir el doctor, ya no hay cura. Pero si no es la voluntad de Dios que se muera, no se va a morir. Si es la voluntad de Dios que se sane, se va a sanar. Lázaro dice que él estaba enfermo, mis hermanos, pero a pesar de él, nunca se separó de Dios. Y sabe que lo más hermoso, cuando leemos la Biblia, lo más hermoso, cuando él expiró, mis hermanos, cuando él murió, dice la palabra de Dios, que ángeles bajaron a llevarlo. Se imagina, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Se imagina de tanto sufrimiento aquí, de tanto que nos pasa, y se cambia aquí, quizás en esta tierra, ¿verdad? De que hay personas que sufren mucho, pasan muchas cosas en su vida, y la verdad de que hay cosas que la verdad viene una y otra, pero cuando ellos se mueran, se termina todo. Se termina todo. Y con Dios es diferente, y va a ser diferente. Vayamos en Samuel 17:8, mis hermanos. Samuel 17:8. Dice en el 8, mis hermanos, y separó, primera Samuel, mis hermanos, 17:8 dice, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, yo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Miramos todo este pasaje, todos los conocen ya este pasaje. Miramos, dice mis hermanos, que Isaí tenía unos hijos de soldados ahí con Saúl, pero el menor era David. Y quizás los hijos que están ahí con Saúl, que son hombres valientes, saben pelear con espada, saben cómo usar todo tipo de armas, y David, pues, él estaba lejos de la casa, lejos de la familia. Se imagina, David era pastor de ovejas, David estaba solo cuidando las ovejas. Quizás es ignorado por la familia, quizás la familia lo toman como si nada, o quizás lo desprecian, pero dice la palabra de Dios que David no solo estaba con las ovejas, sino que David tenía una comunión con Dios. Miramos cuántos salmos hizo David, pero David tenía una comunión con Dios. Quizás para los ojos de los soldados dirá: no, pues este es muy pequeño, o quizás muy joven, o quizás vulgarmente pueden decir: no, pues él no va a servir para la batalla, o él no va a poder agarrar una espada, un arco. Quizás lo tenían ignorado, pero David tenía lo mejor. Adoraba al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Miramos David, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Miramos los filisteos, ellos tenían un arma secreta
que era Goliat, mis hermanos, era un hombre muy grande, muy alto, que todos los soldados de Saúl le temían y muchos se desertaron, se fueron, porque ellos sabían que no podían con aquel soldado. Ellos sabían que nadie podía con ese soldado. Ese hombre era un hombre grande y tenía una fama que temía a cualquier ejército. Dice la palabra de Dios que ese hombre llegó como un hombre invencible, indestructible. Miramos cómo llegó, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios que David fue a visitar a sus hermanos, que David llevaba comida, y mientras él estaba, mis hermanos, llegando con los soldados de Saúl, y él escuchaba a aquel filisteo, gritaba, dice la palabra de Dios, que los insultaba, dice la palabra de Dios, que le decía que sacaran un hombre entre ellos para pelear con él, y dice la palabra de Dios que llevaba 40 días que estaba haciendo este soldado de gritarle al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios, así como en la mañana y en las tardes repetía la misma palabra: mándanos un hombre, mándanos un soldado. Si yo gano ese soldado, nosotros vamos a ser sus siervos. Si ustedes van a perder, ustedes van a ser nuestros siervos. Pero miramos, mi hermano, dice la palabra de Dios ahí en el 17, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaías a David, a su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Pero miramos también, mi hermano, dice que entonces David, estoy en el 17:22, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra, y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre oían de su presencia y tenían gran temor. Miramos, mis hermanos, todo lo que hacía este soldado. Yo diría que los soldados de Saúl, cuando miraban solo ver la cara y el tamaño, les daba miedo. Les daba miedo. Entonces dice que en el 26 dice: entonces habló David al que estaba junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió la misma palabra diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Paramos un poco ahí, mis hermanos. Miramos, David no iba con miedo. David no era un soldado. David no tenía experiencia. ¿Cómo agarrar una espada o cómo agarrar un arma? De los que en ese tiempo de los soldados tenían todo tipo de armas, pero hay armas que él no tenía y no podía usarlos. Pero miramos, mis hermanos, cómo es el enemigo. El enemigo es astuto, mis hermanos. El enemigo trata cómo de que el Hijo de Dios se desvíe, cómo que el Hijo de Dios no haga el propósito de Dios. Cómo este hermano le empezó a enojarse con él, se enojó a decirle palabras. Pero nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, cuando creemos que estamos haciendo las cosas para Dios, cuando creemos que estamos haciendo las cosas correctas, seguir adelante. Seguir adelante, porque solo Dios nos puede ayudar.
Cuando nosotros hacemos algo, mis hermanos, y no lo hacemos a los hombres, sino para Dios, porque todo servicio que usted hace, todo servicio, aunque sea una limpieza en la iglesia, pero lo está haciendo para Dios, hágalo, hágalo. Porque siempre, así como hermano de David, siempre se levantará también. Este no está bien, o lo otro no está bien, aquí que allá, pero si es lo correcto, hagámoslo para Dios. Por eso dice la palabra de Dios, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que tenemos salvación, por medio de aquel que un día va a venir en la nube, mis hermanos, a levantar a su pueblo, a levantar a su escogido. Pero cada día nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabe que hoy en día, mis hermanos, queremos ser mayores, pero no queremos ser los más pequeños? ¿Sabe que una iglesia, a veces decimos, somos la iglesia de Cristo, y se escucha bonito, pero si yo le dijera, este templo físico, le dijera, este es el templo de Cristo, pero ¿cómo lo vería usted? La mitad de esta pared está por la 4, la mitad de esta pared está por allá, en la tercera, los parales están aquí, usted lo mira por la EDI, entonces usted va a decir, ¿cómo es eso que es el templo de Cristo? El templo de Cristo, mis hermanos, es como el Pentecostés. Todos estaban unánimes, todos estaban juntos, todos estaban en un solo sentir, todos estaban constantes en la oración. Todos estaban constantes buscando a Dios, alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios. Ese es el templo de Dios. Eso podemos decir, yo soy el templo de Dios. Dios, el templo de Dios no está dividido. Pero miramos, mis hermanos, cómo este hombre quería impedirle a su hermano, quería decirle, como que diciendo, ¿qué va a ir a hacer él? Como diciendo, ¿qué le importa a él? ¿O para qué quiere saber lo que está pasando, estos problemas, lo que está pasando aquí? ¿Para qué? Y dice que viene el mayor, lo regaña a David, pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Miramos, mi hermano, cómo David, él no estaba callado. Él no era un hombre temeroso. Él no era un hombre que dijera, bueno, fin de cabo, pues que miren cómo salen allí. Fin de cabo no es mi problema. Yo vine feliz, yo vine en paz, yo tengo que comer, tengo compañeros, yo pastoreo un montón de ovejas y estoy feliz allí. Pero no. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, y dice la palabra de Dios, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de tu siervo, irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Miramos, mi hermano, era un hombre de fe, era un hombre positivo, era un hombre que él sabía que la pelea, que la guerra no era de él, sino que la pelea era Dios que peleaba, mis hermanos. Era Dios que lo tenía que defender. Era Dios que tiene que estar con él, defendiendo a su siervo, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, cuando Sansón dice que venía el Espíritu Santo, se reposaba sobre él, él tenía fuerza, pero cuando no había,
él no tenía nada. No tenía nada. Por eso dice la palabra de Dios: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y el que nos llamó no es un hombre, no es una mujer, sino que es Cristo, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que ser más que vencedores en todo lo que pasa en cada área de nuestra vida. Siempre tenemos que tener la mente positiva. ¿Sabe que cuando nosotros, mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas para nuestro diario vivir? Miramos a Job, dice la palabra de Dios, que aunque Job murieron sus hijos, murieron sus ganados, miramos sus amigos cómo lo trataban, miramos la mujer, no era una mujer que le hubiera dicho: mira, mi amor, dejemos que pase esto, o voy a estar contigo, o estuviera allí consolando al marido. Pero lo contrario podemos ver en la Biblia, habla lo contrario. Dice la mujer a Job: ¿sabe qué? Maldice a tu Dios y muérate. ¿Te imaginas, mis hermanos? Qué consuelo de una pareja, qué consuelo. Pero ¿qué hizo Job? ¿Sabe qué? Que él nunca salió una mala palabra de su boca. Dice la palabra de Dios que nunca blasfemó contra Dios. Aunque él estuviera sufriendo, aunque él llorara en soledad, aunque su dolor era grande. Porque la palabra dice, mis hermanos, Job desearía cuando era de noche, él desearía que fuera de día, y cuando fuera de día, fuera de noche. ¿Cuándo a nosotros nos ha pasado ese momento? Un dolor tremendo y sentimos que la noche es eterna. Queremos que se amanezca ya. Pero llega el día, mis hermanos, de tanta bulla que hay, de tantos ruidos que hay, que queremos descansar, queremos que fuera ya noche para poder dormir. Pero cuando hay dolor, sabe que aunque sea de día, sea de noche, no hay diferencia. Dolor es dolor. Pero miramos también que Job nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe. Por eso dice la palabra de Dios: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero dice en el 36, mis hermanos: fue pues león o fuese oso, tu siervo lo matará, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová y me ha librado de la garra del león y la garra del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Pero miramos, mis hermanos, cómo David, cuando se fue con él, con este soldado grandote, gigante, mi hermano, cualquiera podría decir: no, a él lo van a matar, no, a él lo van a hacer pedazos, a él le van a hacer de todo. Pero cuando creemos en Dios, confiamos en Dios, no hay nada imposible, porque él peleará por nosotros también. Y dice la palabra de Dios que David dice que solo recogió. ¿Qué hizo David? Solo recogió una piedra y una honda insuficiente para botar a aquel gigante. Y cuando cayó, dice la palabra de Dios que levantó la espada y le quitó la cabeza del gigante, y mostrando delante de aquel pueblo que Dios vive, que Dios existe, que solo Él puede ayudar a su pueblo. Solo Él, nadie más. No viene por fuerza humana, no viene por nada, mi hermano. Viene con el poder de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: somos más que vencedores. A veces nosotros, mis hermanos, tenemos un dolor, pero no sabemos cómo pedirle al Señor, cómo hablar con el Señor. Señor, pues si es tu voluntad, quítamelo. Si no, pues... Pero el Señor tiene que hacer algo, pues. El Señor no puede dejar uno así. Y pues si es la voluntad de Dios, pero Dios también le va a dar la fuerza. ¿Cuántas veces Pablo dijo al Señor? Dice que 3 veces le pidió sanidad al Señor. Pero que dijo el Señor: Pablo, bástate de mi gracia. Pero si es la voluntad de Dios, bueno. Y a veces también con dolorcito allí, estamos más quietecitos, más humildes,
y ahí no podemos sacar las garras porque sabemos que ahí nos dan un apretón y nos va a doler. Pero qué hermoso es el Señor, mis hermanos. Qué hermoso es el Señor cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros realmente está depositado esa fe en el Señor. Vayamos en Lucas 11:21, mis hermanos. Lucas 11:21. Miramos, mi hermano, dice aquí en el 21, dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero miramos, mi hermano, cuando en el 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, y el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían que señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanece su reino? Ya que dices que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo por fuera de los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echa? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Miramos, mis hermanos, cómo Dios echaba fuera demonios. Sabe que solo Dios tiene el poder, la autoridad. Solo Dios tiene el poder, la autoridad. Sabe que cuando aquellos dos varones, dice en la Biblia, en Hechos, si no estoy mal, que querían reprender a aquel demonio, y él echando en nombre de Jesús, pero miramos, mis hermanos, cómo de que ellos, que el demonio conocía, les decía a ellos: nosotros conocemos a Pablo, nosotros conocemos a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces miramos, mis hermanos, cómo Dios, que nosotros sin Dios no somos nadie. ¿Sabe que los demonios tienen poder? Sí, tienen poder. Pero el poder que les han dado a ellos es un poder ilimitado. Cuando nosotros creemos en Dios, mis hermanos, no hay demonio más poderoso que Dios. ¿Sabe que Dios, nosotros, mis hermanos, miramos cómo Dios le estaba mostrando a este pueblo, como diciéndole: el demonio no tiene poder, el demonio, el diablo tiene limitado su poder. El que tiene poder, el único que tiene poder sobre todos los demonios, solo es Dios. Solo es Dios. Pero dice, mis hermanos, en Isaías 49:24 dice: será quitado el botín al valiente y será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo lo salvaré a tus hijos. Miramos, mis hermanos, cómo Dios habla, mis hermanos. Cómo Dios, Él es el que pelea por sus hijos. Él es el que tiene control. Sabe que a veces nosotros, cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando nosotros no hemos llegado a Dios, sabe, cuando nos espantan, mis hermanos, nos causa un gran miedo, nos causa un gran temor. Pero si nos llegan a tocar en la noche, no, hombre, hermanos, hasta la piel se nos rechina. Miramos cómo nos causa el miedo. Pero cuando creemos a Dios, cuando hemos llegado a conocer a Dios, no hay demonios que
que nos puede asustar. No hay demonios que sean mayores que nosotros, porque el que está con nosotros es más mayor de lo que está en la tierra. Él es mayor. Por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Apocalipsis 22, dice: y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Como miramos la palabra, nos habla que Dios aún en el futuro tiene poder, la autoridad de atar el demonio, mis hermanos. Solo Él tiene el poder, solo Él tiene la autoridad. Por eso dice la palabra de Dios: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por eso vale la pena, mis hermanos, de no apartarse de Dios, de no alejarse de Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos descuidamos, el enemigo va a entrar con todo. La misma palabra dice que cuando sale de una casa, se va en lugares secos, pero él mira que no encuentra nada y regresa y dice: regresé donde salí. Pero sabe que el diablo no es baboso también, no es tonto. Se va a traer otros 7 más. Y dice la palabra de Dios: y va a traer 7 más peores que los demás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el postrer de aquel hombre va a ser peor de lo que de antes. ¿Se imagina? Ahora la pregunta es: ¿vale la pena servir a Dios o no vale la pena? ¿Sabe que a veces nosotros, mis hermanos, sabe que a veces nosotros somos muy caprichosos y decimos: oh, porque que no hay aire, oh, porque está muy caliente, oh, porque no me saludaron, oh, siempre hay muchas excusas. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Cuando creemos en Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, sucede lo que sucede, truene lo que truene y relampaguee, pero Dios está con nosotros. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y ponemos la mano de Dios, que dice la palabra de Dios, como hijos de Dios, somos más que vencedores sobre todas las cosas. Dios está con nosotros. ¿Usted cree que Dios está con usted? ¿Usted cree que Dios cada día está al cuidado de usted? Porque nosotros somos hijos de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, Él conoce nuestro entrar, nuestro salir. Él conoce nuestro dormir y nuestro levantar. Él conoce todo sobre su pueblo. Él nos ve. Pero miramos, mis hermanos, vayamos en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, la palabra aquí dice, mis hermanos: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero ¿por qué dice la palabra así, mi hermano? El que venciere. Pero dice, mis hermanos, aquí está hablando de la iglesia de la Odisea. ¿Quién era la iglesia de la Odisea? Era una iglesia tibia. Era una iglesia tibia. Pero dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, dice: y escribe el ángel de la iglesia, la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué? Esa es una palabra muy fuerte, mis hermanos. Es una palabra muy fuerte. Vamos a parar un rato aquí en el 15. Ahora la pregunta es: ¿quién es el frío? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el tibio? ¿Sabe que las gentes que están en el mundo no creen a Dios?
Usted va con ellos, les dice: mira, hay un Dios que vino hace 2000 años, hay un Dios que fue crucificado, hay un Dios que le clavaron su mano, pero Él vino a dar su vida por ti y por mí en el cruz del Calvario. Pero esa persona, lo primero que le va a decir: tú eres un aleluya, tú eres un mentiroso, tú eres un montón de nombres, le va a poner. Y no creen nada, no creen nada, no creen nada. Usted los invita y nada, no creen en la palabra de Dios. Son personas que rechazan el evangelio. Son personas que no crean en el evangelio. Son personas, quizás han oído el nombre de Dios, pero ellos no quieren saber nada de Dios, no quieren escuchar nada de Dios. Y es lo más lamentable, mis hermanos, de aquellas gentes frías que no quieren saber nada de Dios. Pero ellos no saben que hay un juicio, que muy pronto va a venir sobre la tierra, mis hermanos, porque así prometió Dios en su palabra, que Él vendrá un día y con ira sobre la tierra. Miramos, mis hermanos, ¿quién es el caliente? Aunque nosotros nos dicen tanta iglesia, martes, jueves, sábado, domingo, pero nosotros necesitamos de Dios. Nosotros debemos estar con gratitud todos los días por la vida, por la salud. Estar constante en la iglesia. Hay oración, oremos. Tal vez no tengo necesidad yo. Tal vez Dios me ha dado lo necesario de cada día. Tal vez no necesito dinero, tal vez no necesito ropa, tal vez no necesito comida, pero yo voy a venir por mis hermanos que están caídos, por mis hermanos que están debilitados, por mis hermanos que están enfermos, por mis hermanos que están en el hospital. A Él tengo que clamar yo. Ese es el motivo de mi oración. No porque soy mejor, no porque vengo aquí para que me vean. No, hay un propósito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Orad uno a los otros, orad uno a los otros. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: orad sin cesar. ¿Cuánto tiempo aguantamos nosotros a orar? A veces lo que nos da es sueño. A veces lo que nos da, ¿qué? No ganas. A veces la carne nos domina. A veces la carne nos manda. A ver a qué hora va a terminar el hermano. Peor ahora que está bueno o no en la tele. Está bueno, ¿verdad? Peor los predicadores. Bueno. Miramos, mis hermanos, esa es la voluntad de Dios. De buscar. No es para que me vea el hermano, no para que me vea el pastor, porque yo tengo necesidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que será la boca de Dios. ¿Qué dijo el salmista 150? Dice: todo el que respire, alaba a Jehová. Pero a veces nosotros estamos tan mal acostumbrados. Cuando tengo el problema, cuando estoy enfermo: pastor, venga, traiga todos los líderes, traiga. Mala costumbre. Cuando yo puedo buscar a Dios. Pero si es la voluntad de Dios, la tengo que llamar. Pero primero debe estar yo bien delante de Dios. Que Dios no me tome como un desobediente, que Dios no me tome como un soberbio, que no Dios no me tome, sino que cada día, mis hermanos,
cuando yo alabe, cuando yo glorifique, cuando yo dé alabanza a Dios, que esa alabanza, como dice la palabra de Dios, que llega como un incendio, que lleva con grato perfume delante de Él, porque esa es la que tengo que adorar, esa es la que tengo que agradar todos los días, pedir misericordia, porque a veces fallamos, pecamos todos los días. Reconocer. Pero miramos, mis hermanos, eso, por eso dice la palabra de Dios, ojalá fueres caliente, pero dice tibio. Miramos los tibios, mis hermanos. ¿Quiénes son los tibios? A veces decimos, creemos en Dios, creemos en Dios, yo tengo fe en Dios, pero viene de labios. Viene de labios, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, miramos por el tiempo, voy a resumir un poco. Miramos gente tibios en la Biblia, mis hermanos. Miramos a Jehú, Segunda de Reyes 10:31, donde dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, de Dios de Israel, con todo su corazón, sino que se apartó de los pecados de Jeroboam, y el que había hecho pecar a Israel. Miramos otro texto también, mi hermano, Segunda de Reyes de Joás, en el 13:18, dice, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel le hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Ese antes que se moría de Eliseo, antes. Pero miramos, mis hermanos, son gentes, profiesen decir que hay Dios, pero en mí no creen, no están entregados, no están sometidos. Miramos también en Segunda de Crónica 20:33 de Amasías, mi hermano, es, con todos los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Son gentes que no se habían arrepentido por completo. Son gentes que aún están sus pies en el mundo y otro con Dios. ¿Se imagina? Pero dice la palabra de Dios. Dice, mis hermanos, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti. Dice, perdón, aquí dice en el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, aunque tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate, y aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y he sentado con mi Padre en su trono. Miramos, mi hermano, cómo Dios nos habla a través de su palabra. Hay cosas que tenemos que vencer. Hay cosas. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, cuando nosotros teníamos diferentes tipos de vicios, vivíamos en otro tipo de vida, pero con la ayuda de Dios hemos vencido, hemos dejado muchas cosas. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros, yo creo que ni el cuaderno no va a alcanzar. Mire, mi hermano, desde los 10 años hice esto, lo otro, y empezamos año por año, mis hermanos, y hoy en día miramos al otro lado de las hojas, es diferente. Miramos
Mis hermanos, cómo Dios nos ayuda cuando nosotros ponemos las cosas en la mano del Señor. Y termino con 21:7, ahí mismo de Apocalipsis. Y miren, mis hermanos, por eso dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero dice en Apocalipsis 21:7, mi hermano, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ¿cómo, mi hermano? ¿Por qué nos dice así? Porque Dios ha preparado un lugar para nosotros. Dice la palabra de Dios, dice Juan, mis hermanos: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo del Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que venciere, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo le seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios en nuestra vida. Por eso no podemos decir: es en vano me voy a la iglesia, es en vano buscar a Dios. Todo tiene su recompensa.